Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta clase del módulo de Educación para la Salud 1, en el que vamos a hablar sobre salud y enfermedad. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el concepto y la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud. Luego vamos a hablar de diferentes determinantes de la salud. Van a ser diferentes factores que me contribuyan a poder llegar a ese concepto de salud. Luego vamos a hablar sobre enfermedad, el concepto, la definición, y nos vamos a ir explayando un poquitito más en lo que es la clasificación según diferentes tipos de enfermedades. Van a haber varias clasificaciones según el tipo de causa o de patología que nos genere la enfermedad. También vamos a poder clasificarla según si es aguda o crónica, eso me va a hablar del tiempo que lleva esa enfermedad presente. Y finalmente vamos a hablar de los componentes de la enfermedad. Por lo cual, como objetivos de esta clase, van a ser que comprendan la definición de salud, dentro de los diferentes determinantes de salud que vayamos a ir viendo, que conozcan cuál es el más influyente, es decir, el más importante para poder llegar a la salud. Poder clasificar las diferentes enfermedades y así como nosotros vamos a ir viendo los diferentes grupos, ante la presencia de una enfermedad poder definir en qué grupo se va a encontrar esa enfermedad. Además, comprender los diferentes periodos de las enfermedades infecciosas. Vamos a hablar bastante de lo que es enfermedades infecciosas en este módulo, por lo cual que comprendan los diferentes periodos en los que se va a ir presentando una enfermedad. Primero no va a haber síntomas, luego se van a ir presentando los síntomas y luego cómo resuelve esa enfermedad es importante que lo conozcan. Y finalmente que comprendan los diferentes componentes de las enfermedades. Vamos a empezar entonces con lo que es el concepto de salud. La definición de salud, según la Organización Mundial de la Salud, va a ser el completo estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, que no va a ser solamente la ausencia de enfermedad o de una dolencia, ¿sí? Sino que es una enfermedad muy abarcativa, general y utópica, ya que buscamos un completo estado de las tres esferas, ¿sí? De un bienestar físico, mental y social. Y es muy difícil llegar entonces a lo que es salud como concepto arrimándonos a esta definición. Con respecto a los determinantes de la salud. Como dijimos recién, los determinantes de la salud van a ser un conjunto de factores que van a influir de forma directa o de forma indirecta sobre la salud de un individuo. Y estos determinantes son 4. Van a ser la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y los servicios de salud. Vamos a ir viendo a qué se refiere cada uno de estos determinantes para poder entender cuál es el más influyente y de qué forma pueden afectar directa o indirectamente a la salud de un individuo. Comencemos con lo que es biología humana. La biología humana va a hacer referencia a lo que es la genética. Este va a ser un factor que no siempre va a ser modificable. Si alguna persona nace con alguna condición congénita desde el nacimiento o tiene alguna alteración genética que lo predisponga a cierta enfermedad, esa persona va a disminuir las chances de tener una buena salud. Pero es un factor poco modificable por la persona, ya que depende netamente de su organismo y de su genética. Personas con buenas características genéticas, que no tengan alteraciones y que estén predispuestas a no presentar enfermedades, van a tener un punto favorable con respecto a la biología humana para alcanzar la salud. El segundo factor es el medio ambiente. Con respecto al medio ambiente es el medio que nos rodea, la calidad y el estilo de vida que nos va a afectar el medio con respecto, por ejemplo, a las condiciones de la vivienda, si tiene cloacas, si hay acceso a agua potable, o si la zona o el área donde la persona vive tiene aire contaminado, vive cerca, no es lo mismo vivir cerca de una fábrica o de una industria donde hay aire contaminado, o de un río contaminado, o no tener acceso al agua potable, que vivir en un área donde hay cloacas, la ciudad está planificada, hay recolección de residuos, el aire está contaminado o no, no es lo mismo vivir en un campo que en una ciudad central con altos niveles de contaminación sonora y de humos que una ciudad más alejada. El tercer determinante de la salud va a ser el estilo de vida. Y este sí es bastante modificable por la persona porque va a ser el propio estilo de vida que la persona lleve en función a sus hábitos.
No es lo mismo una persona saludable que tiene una alimentación variada, frutas, verduras, proteínas, hidratos de carbono, que hace ejercicio, actividad física, que va al trabajo en bicicleta en vez de ir en auto, a que una persona que tiene hábitos como alcoholismo, drogadicción, hábitos tabáquicos y el estilo de vida va a cambiar en ese tipo de personas. O en personas que son sedentarias o que tienen obesidad, porque se le van a ir agregando comorbilidades para que a la hora de que presenten una enfermedad tenga mayores factores de riesgo y que esta enfermedad pueda tener una evolución peor que una persona con un buen estilo de vida y buenos hábitos. Y el último determinante de la salud es el servicio de la salud, es decir, la capacidad de poder ser atendido en un sistema de salud, en una salita, en un hospital. Y eso va a estar dado también por varios factores, principalmente porque haya servicios de salud en la zona donde vive la persona y porque haya acceso. El derecho a la atención la persona ya la tiene, pero que haya acceso es decir que la persona pueda llegar por sus propios medios a un hospital, que tenga algún colectivo, que le quede cerca caminando, que tenga algún tren, algo para que pueda llegar y acceder al servicio de salud. Hay muchos lugares más remotos dentro de nuestro país, sobre todo en las provincias, en el norte, donde el acceso a un servicio de salud es bastante dificultoso, porque la llegada a un hospital o a una salita requiere cruzar ríos o caminar gran cantidad de kilómetros. Por lo cual, en muchos lugares donde eso ocurre, lo que se hace es que el equipo de salud salga a hacer las recorridas a las viviendas en vez de esperar que los pacientes lleguen. Y es tan importante estos determinantes para la salud que se realizó un estudio. En este caso es un estudio de Estados Unidos que se realizó en el año 1977. Pero ¿para qué es importante este estudio que se realizó? Porque si nosotros conocemos cuánto influye cada uno de estos factores, podemos darnos cuenta en cuál de ellos tenemos que hacer más hincapié para realizar prevención, para hacer inversiones de gasto público y de esa forma ir distribuyendo mejor la plata, el dinero o las energías o todos los recursos o los esfuerzos en mejorar la salud de una población, haciendo énfasis principalmente en aquel determinante que más influya. Lo que se vio en este estudio, sí, acá tenemos un gráfico clásico de pie o de torta, donde lo que vemos es, en color amarillo representado el estilo de vida, casi un 50%, si es en realidad un 43 a 47% en lo que se va a ver afectado el estilo de vida como factor influyente de la salud. Vemos que le va a continuar lo que es la biología humana, porque como dijimos, es un factor poco modificable de que va a depender solamente de las condiciones de la persona. Va a continuar lo que es el medio ambiente y lo que menor peso tiene es el sistema sanitario. Por otro lado, más allá de la importancia del factor de estos determinantes de la salud sobre la salud, se hizo un estudio con respecto al gasto público en cada factor. Y este estudio se vio que el mayor gasto público se daba en el sistema sanitario. Esto lo que nos demuestra es que se estaba invirtiendo grandes cantidades de dinero en poner centros de salud, hospitales, cuando este era el determinante menos importante de la salud. Porque si nosotros hacemos hincapié en los demás, en que las personas vivan en un medio ambiente adecuado, en que tengan buenas condiciones de vida, haciendo planificación familiar, buscando lo que es la mejora de la calidad de la salud de las personas y el estilo de vida, esas personas solamente necesitarían recurrir a un sistema de salud para hacer controles y no para atenderse por enfermedad. Con respecto al gasto, lo siguiente era la biología humana, lo siguiente el estilo de vida y finalmente el medio ambiente. Entonces, de este estudio lo que podemos sacar es que el determinante de salud más influyente o más importante que afecta a la salud es el estilo de vida. Y por suerte es el más modificable porque es el que una persona puede modificar sus hábitos. Como siempre decimos, es mucho más difícil cambiar los hábitos en una persona adulta que en un niño. Por eso es muy importante inculcarlos desde que somos chicos la buena alimentación, la actividad física,
pasar poco tiempo sedentarios en la computadora, con los jueguitos, para poder hacer que esa persona genere un estilo de vida y unos hábitos que continúen a lo largo de su evolución. Vemos entonces que el estilo de vida es el factor más influyente, ya que una persona puede modificar. ¿Sí? Lo que se recomienda es una buena alimentación variada. Si nosotros tuviésemos un plato entero, deberíamos tener la mitad de ese plato de verduras, ya sea crudas o cocidas, un cuarto de ese plato de hidratos de carbono. Esto lo entendemos como arroz, papa, batata, fideos, pastas o todo lo que tenga harinas, ¿sí? Pan, tarta, pizza, una empanada. Y un cuarto de proteínas, ¿sí? Por ejemplo, con legumbres, carnes, huevos, lo que sea que la persona consuma. También para tener un buen estilo de vida, al menos 3 veces por semana de actividad física, si no se puede recomendar media hora diaria, ¿sí? Con esa media hora por día lo que vamos a lograr es que la persona, aunque sea con una caminata, yendo al trabajo, pueda tener un estilo de vida con algo de movimiento y no tanto sedentarismo. Con respecto a lo que es el medio ambiente, debemos fomentar la planificación urbana, que haya cloacas, que haya agua potable, que haya recolección de residuos, que haya reciclados en lo que son los diferentes barrios para no acumular tantos residuos, que no haya contaminación ambiental. Por otro lado, dentro de lo que es biología humana, como dijimos, no se puede modificar porque va a depender de lo que es la persona, pero lo que sí se puede hacer es llevar buenos controles, por ejemplo, durante el embarazo, durante lo que es la niñez, durante lo que es la adultez, para evitar que alguna enfermedad se presente al final en un estadio evolutivo más tardío. Y lo que es el sistema sanitario se debe invertir en el mismo para que haya buena cantidad de centros de salud y hospitales donde se pueda consultar desde los establecimientos primarios hasta los establecimientos terciarios, pero si las demás condiciones se cumplen, no debería ser tan necesario tener tanta inversión en el sistema sanitario porque las personas estarían más sanas. Vamos a avanzar entonces en esta clase con lo que es el concepto de enfermedad. La enfermedad es una alteración orgánica, ¿sí? De un órgano o una estructura o funcional en la función, ¿sí? Que afecta negativamente el estado de bienestar de una persona. Que afecte negativamente el estado de bienestar de una persona, recuerden que una persona se puede enfermar de algún órgano y que eso, además de generarle la enfermedad en el órgano o en la función de ese órgano, le puede afectar su aspecto social o su aspecto psicológico. Muchas personas, por ejemplo, cuando se enferman se deprimen. Y vamos a ver la diferente clasificación de las enfermedades. Por un lado vamos a tener las enfermedades traumáticas. El caso de las enfermedades traumáticas van a estar producidas por una colisión o por un impacto. Van a ser principalmente los accidentes. Los traumatismos pueden ser sobre partes óseas y sobre huesos, por ejemplo, y que pueden ser cerrados o abiertos, ¿sí? Generando una fractura. La ruptura de un hueso, la solución de continuidad ósea, va a hacer que un hueso pierda su continuidad y se parta en diferentes porciones. Puede ser cerrada, entonces hay una fractura, pero el hueso permanece dentro del miembro, o abierta o expuesta, en donde el hueso se va a salir hacia el exterior y lo vamos a visualizar. Por otro lado, las fracturas también pueden ser transversales, si un hueso se divide en dos en su eje horizontal, oblicuas o espiraladas, y las más difíciles de hacer la reconstrucción son las de tipo conminuta, donde el hueso se divide o se fractura en varios pedacitos. Esto es más frecuente en pacientes añosos con osteoporosis, donde ya lo que hay que hacer es más reemplazo y suele suceder lo que es el reemplazo de cadera por fractura de cadera en las caídas y no tanto en los impactos. Las lesiones o fracturas en personas jóvenes suelen ser por accidentes. Otro tipo de enfermedades son las ambientales. Estas enfermedades van a estar producidas por factores del medio ambiente, es decir, por frío, por calor, por electricidad, por contaminación. Hay muchas enfermedades que se producen por
contaminación del agua que luego se ingiere, o por contaminación del aire, inhalación de humos. Todo eso me va a afectar a la persona negativamente. Y son cosas que, como vimos, dentro de lo que es el medio ambiente, tiene bastante influencia en lo que es la salud. Entonces, mejorar el gasto público en el ambiente me ayudaría a disminuir las chances de que haya enfermedad por factores ambientales. También tenemos las enfermedades tóxicas. Estas van a estar producidas por el contacto, sí, por el contacto en la piel, por inhalación o por ingestión de productos nocivos para el organismo. De cualquiera de estas formas, ya sea por contacto, inhalación o ingestión, este producto va a ingresar al organismo y me va a generar una patología. Por lo general, la exposición al tóxico tiene que ser de maneras reiteradas para que genere la enfermedad, como por ejemplo lo que es el cigarrillo. Nosotros tenemos acá un ejemplo de un cigarrillo de tabaco y vemos todo lo que contiene: pintura, metanol, monóxido de carbono, arsénico, metano, ácido acético, butano, cadmio, ácido estiárico, fósforo, tolueno, nicotina, amoníaco. Ninguno de todos estos componentes es beneficioso para nuestra salud y nos va a generar un efecto positivo. La exposición crónica al cigarrillo y a todos estos componentes, por ende, lo que me puede generar es, en el mejor de los casos, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así el EPOC, donde en estadios leves la persona va a comenzar con falta de aire, con tos, con secreción, pero eso se puede ir complicando cuando el paciente empeore, su capacidad de respirar sea peor, se fatigue, pasando por múltiples complicaciones como infecciones respiratorias y neumonías, lo que lleva a internaciones y más complicaciones, y finalmente lo que es el requerimiento de oxígeno. Ese pulmón ya no va a andar bien, es una enfermedad irreversible y el requerimiento de oxígeno puede ir siendo desde cuando hay una exacerbación de esa enfermedad o reagudización, o ya crónico donde la persona requiere oxígeno domiciliario todo el tiempo. Y en el peor de los casos también me puede generar un cáncer de pulmón. Si un cáncer de pulmón que puede afectar solamente el pulmón o puede hacer metástasis hacia otros órganos y que ya las chances de sobrevida disminuyan por este tipo de enfermedad. Como vemos, en este caso es una enfermedad producida por un tóxico y en el caso de este, en particular del cigarrillo, es un hábito. Como vemos, el estilo de vida era el determinante de salud más influyente en un 43 a 47%, por lo cual si la persona no tiene este hábito de fumar, eliminamos un 50% casi de posibilidades de generar un alejamiento del concepto de salud. Entonces la persona ya va a disminuir bastante las chances de generar una enfermedad. Pasamos al cuarto grupo de enfermedades, en el que vamos a hablar de enfermedades metabólicas. Estas van a ser, como dice la palabra, enfermedades que me alteran el metabolismo. Estas enfermedades se van a producir como consecuencia de una alimentación inadecuada o por herencia genética. Ejemplos de estas enfermedades van a ser enfermedades del corazón, problemas lipídicos con lo que es el colesterol, los triglicéridos, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se genera por hábitos, por sedentarismo, obesidad, y eso me va a generar la resistencia a la insulina que me haga que el azúcar en sangre aumente, y si esto no se controla a tiempo, todas las complicaciones que me trae la diabetes. Recuerden que los órganos blancos de la diabetes van a ser el sistema nervioso central, va a perder la sensibilidad principalmente en lo que son los miembros inferiores, comenzando por los pies y como en forma de bota. Otro de los órganos blancos es la retina, lleva a lo que es ceguera y cataratas. La diabetes tipo 2 también me afecta a los vasos sanguíneos y la vasculatura. Me va a afectar el corazón, me va a afectar los riñones, dando insuficiencia renal más tipo crónica, incluso pudiendo llegar hasta lo que es el trasplante renal. Otra enfermedad metabólica es la demencia. Tenemos el síndrome de ovario poliquístico, que es una condición genética, el hígado graso no alcohólico. Entonces, todas estas son enfermedades que en parte hay cosas no modificables porque provienen de lo que es la herencia genética y en parte sí por lo que es una alimentación inadecuada.
como lo son las enfermedades del corazón, los problemas lipídicos, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y el hígado graso no alcohólico. Todo paciente que se asocia a obesidad va a ser un paciente con mayor riesgo a padecer otras enfermedades, a padecer infartos, a padecer ACVs, y va a ser un paciente mucho más complicado de tratar. Piensen, por ejemplo, que un tomógrafo, ¿sí? El aparato para realizar estudios complementarios de imágenes, no aguanta personas mayores de 120 kilos. Entonces ya una persona con más de 120 kilos va a ser una paciente complicado de tratar. También es difícil que el diámetro del brazo entre para poner un tensiómetro y ya todo eso le va agregando comorbilidades al paciente. Pasamos al siguiente grupo de enfermedades, las degenerativas. Al hablar de degenerativo, hablamos de alguna anatomía o función de un órgano que en algún momento estuvo normal, pero con el correr del tiempo o gracias a alguna condición que se agrega a lo largo de los años de la persona, se va degenerando. Entonces, en algún momento el órgano funcionó bien, pero se va degenerando y perdiendo su función. En este caso estamos hablando del Alzheimer. Lo que estamos viendo es una imagen, un corte transversal del cerebro. Vemos lo que es la sustancia gris en la periferia, la sustancia blanca en el centro, y acá vemos las circunvoluciones con los diferentes surcos del cerebro. Y lo que vemos en el Alzheimer es como hay una atrofia de la cortical, es decir, de la sustancia gris principalmente. En particular en el Alzheimer, uno de los principales factores que se altera en la persona es la memoria, principalmente la memoria de corto plazo. Al principio se van olvidando los últimos recuerdos o lo que es corto plazo, los números de teléfono o alguna dirección, o van a la cocina y se olvidan de qué es lo que tenían que hacer. Y en algunos casos esta enfermedad va avanzando y ya pierden el reconocimiento facial, el reconocimiento de la familia y algunos recuerdos de largo plazo. Al principio, cuando la persona se da cuenta que está perdiendo la memoria, es bastante frustrante y también lo afecta psicológicamente, hasta que llega un punto donde la persona deja de reconocer eso porque el Alzheimer es tan avanzado que no lo puede percibir. También tenemos las enfermedades neoplásicas. Neo es de una nueva formación. Entonces, estas enfermedades van a ser aquellas enfermedades que se producen por la proliferación excesiva de células de un órgano. Un órgano que va a tener células que todo el tiempo se reproducen o se recambian, van a tener un tiempo normal de recambio de estas células. Cuando por algún motivo esto se altera, estos motivos pueden ser por exposición a algún tóxico o simplemente genético, estas células van a dividirse por demás, a reproducirse por demás y van a generar una neoplasia, es decir, un tumor. No se asusten con la palabra neoplasia o con la palabra tumor, porque recuerden que dentro de este grupo de enfermedades vamos a tener los que son benignos y los que son malignos. Aquellos que son benignos no van a tener tendencia a generar metástasis, es decir, hacia irse hacia otros órganos, y por lo general tienen una resolución rápida en el tratamiento. Por lo general puede ser quirúrgico, se saca ese tumor benigno o se tiene una conducta expectante para ver si crece o no y se va controlando el paciente. Por otro lado, hay enfermedades neoplásicas malignas, donde el tumor puede ser rápidamente agresivo y dar metástasis en varios órganos o en un órgano, o invadir alguna estructura vascular, y eso sí ya me va a cambiar el pronóstico del paciente. El grado de agresividad de la neoplasia es lo que también me cambia la evolución, sumado a las comorbilidades del paciente. No es lo mismo una neoplasia maligna en un paciente joven que en un paciente añoso. Si continuamos con la clasificación, también vamos a tener enfermedades mentales. Estas van a ser aquellas enfermedades que pueden afectar el comportamiento del individuo. Pueden estar causadas por lesiones orgánicas del cerebro, por psicosis o por demencias. Estas son enfermedades que requieren un tratamiento psiquiátrico para poder mantener una estabilidad mental. Va a haber enfermedades mentales que tiendan hacia la psicosis o lo que son las esquizofrenias, donde hay alucinaciones auditivas principalmente, también los hay visuales. También tenemos enfermedades que tienden a disminuir el ánimo de la persona en lo que son depresiones. Tenemos enfermedades donde hay una bipolaridad. Es muy importante que tengan un tratamiento psiquiátrico, principalmente para que no haya ideas suicidas en la persona y que podamos tener una estabilidad en el ánimo y en la mente del paciente.
Y este es uno de los grupos más importantes de esta clase y de este módulo, que son las enfermedades infecciosas. Estas van a ser aquellas enfermedades que estén producidas por agentes infecciosos, y los diferentes agentes infecciosos que nosotros vamos a conocer son las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos, aunque vamos a tener una clase de lo que son enfermedades infecciosas. Para que se produzca una enfermedad hay una tríada ecológica en la que tiene que haber un desequilibrio. Nosotros vamos a tener un huésped, que en este caso vamos a ser nosotros, ¿sí? Un ser humano, como también puede ser algún animal. Vamos a tener el medio ambiente, que puede tener características que me favorezcan la entrada de algún microorganismo o que lo disminuyan. ¿Sí? Hay veces que un ambiente caluroso me predispone a que haya ciertos microorganismos, un ambiente frío, un ambiente contaminado. Eso va a ir dependiendo según cada patología. Y el agente causal. Si el agente causal o el agente etiológico va a ser quién me lo genere, qué germen. En este caso vimos que los microorganismos son bacterias, hongos, parásitos y virus. Las enfermedades infecciosas solamente pueden estar generadas por alguno de esos 4 agentes. Entonces, donde se rompa esta tríada o haya un desequilibrio, va a haber enfermedad. No es lo mismo, por ejemplo, un huésped inmunocompetente, que quiere decir que tiene sus defensas intactas y que si se expone a algún agente va a poder hacer las defensas adecuadas para no enfermarse, que un paciente inmunosuprimido que tiene alguna condición, algún cáncer, toma corticoides de forma crónica, es una embarazada o tiene una enfermedad de inmunodeficiencia como HIV no tratada, que eso le puede afectar a que tenga más chances de generar una enfermedad. Con respecto a la gente, no es lo mismo algunos agentes que son muy virulentos que otros agentes que tienen poca virulencia y que si no hay una alta carga de ese microorganismo no generan enfermedad. Y lo mismo como estuvimos hablando si el medio me predispone o no a que haya esa enfermedad. Entonces, el agente es el que causa la enfermedad, si es lo mismo que etiología. El huésped es la persona o el animal que permite la subsistencia o el alojamiento del agente. Si una vez que el agente ingresa al huésped, no necesariamente me da la enfermedad, me va a dar la infección. Y este huésped va a alojar al agente infeccioso hasta que las defensas puedan eliminarlo. Y el ambiente, como dijimos, para que se genere la enfermedad debe ser propicio para que este agente se pueda desarrollar. Por ejemplo, si hay algún reservorio, como lo es por ejemplo en el dengue, todo lo que es las aguas sucias estancadas, me va a generar un reservorio para que se pueda multiplicar el mosquito, que es el vector del virus del dengue. Tiene que haber temperaturas adecuadas para que ese microorganismo pueda crecer, sustancias contaminantes y las fuentes de alimentos necesarias para cada uno de estos microorganismos. Estas etapas entonces son solamente de las enfermedades infecciosas. Vamos a tener un periodo prepatogénico, un periodo patogénico y un periodo de resolución. La patogenia es la enfermedad o el daño que me va a generar un microorganismo. Entonces, el prepatogénico es una etapa previa al daño del cuerpo. El patogénico es el periodo en el que se está generando daño del cuerpo y el de resolución es donde se va a resolver hacia diferentes caminos esta enfermedad. Entonces, periodo prepatogénico corresponde al tiempo en el que el paciente está sano, previo a que se enferme. En lo que es el periodo patogénico, vamos a tener 2 etapas. Una etapa que se llama periodo de incubación. Es el periodo entre que una persona se contagia y comienzan los síntomas. Sería el periodo en el que está infectado, pero no enfermo. Es decir, yo hoy estoy sana, no tuve contacto con ningún microorganismo, es un periodo prepatogénico. Hoy entro en contacto con un microorganismo, por ejemplo con el coronavirus, pero no desarrollo ningún síntoma. En ese periodo, el coronavirus lo que va a estar haciendo es incubándose. Y luego viene lo que es la etapa clínica, donde ya sí, además de infección, hay enfermedad. ¿Por qué hay enfermedad? Porque se van a evidenciar signos y síntomas. Cada microorganismo va a tener diferente periodo de incubación. Hay algunos microorganismos que cuando dan la infección están 3 días,
incubando, hay otros que están 5 días, algunos otros están 1 semana o 2 semanas. Y dentro de lo que es la etapa clínica, donde se evidencia la enfermedad con los signos y los síntomas, vamos a tener un periodo prodrómico. Este periodo aparecen los primeros signos y síntomas que suelen ser inespecíficos. Puede haber fiebre o febrícula, sensación de cansancio, fatiga, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, malestar general. Son diferentes síntomas que son generales, son inespecíficos porque ninguno de estos síntomas me dice cuál es la causa de lo que yo estoy teniendo. Si puedo comenzar, por ejemplo, con dolor articular, mialgias y tener una gripe, o tener un estado viral, o tener un estado gripal bacteriano. Y luego tenemos lo que es el periodo clínico propiamente dicho, que es en el que van a aparecer los signos y síntomas más específicos que van a ser propios de cada patología y me permite determinar o acercarme a saber cuál es el diagnóstico de la enfermedad que va a estar afectando a ese huésped. Y esto me va a servir para poder aplicar el tratamiento adecuado y evitar las secuelas. Entonces, por ejemplo, si es característico que además de fiebre tenga dolor de panza con diarrea, náuseas, vómitos, yo puedo pensar en algo viral o bacteriano, pero al haber náuseas, vómitos y diarrea, sé que la infección o la enfermedad es abdominal. Entonces ahí me puedo apoyar de algún estudio complementario para buscar cuál es la causa y poder hacer el tratamiento adecuado para ese microorganismo. Y finalmente, en los periodos de las enfermedades infecciosas tenemos el periodo de resolución. Es la etapa final en la que la enfermedad se va a resolver y puede que la enfermedad se resuelva, es decir, que el paciente se cure, se puede curar sin secuelas o con secuelas si presentan algún tipo de invalidez o de alteración permanente secundaria a esta enfermedad. Puede que en este periodo la enfermedad nunca se resuelva, no termine y se vuelva crónica. Este se va a llamar cronificación. Es cuando la enfermedad no se cura y el paciente permanece enfermo. Pero puede estar tratado, ¿sí? Que esté tratado y seguir sin los síntomas, pero la infección la sigue teniendo en el cuerpo. Y otro de los caminos es la muerte, que se produce cuando el paciente no se cura o no se puede contener la enfermedad. Entonces veamos ejemplos de lo siguiente. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa, ¿sí? Un resfrío común por un virus. Por lo general, a la semana resuelve. Las defensas combaten a ese virus, no me suele dejar ninguna secuela y la enfermedad se va. Yo ya no contagio ni estoy enferma. La infección por HIV, ¿sí? Esta infección de transmisión por contacto sexual sin cuidados, es una enfermedad que cuando el HIV ingresa al organismo me va a generar daño y se va a volver crónica, porque el virus ingresa dentro de la célula y va a combinar su ADN con el ADN de la célula. Entonces siempre va a estar el HIV. Es una enfermedad que se vuelve crónica, el paciente siempre va a tener HIV, pero ¿qué es lo que le podemos ofrecer a este paciente? Un tratamiento que a lo largo de su vida tome la terapia antirretroviral, el tratamiento, los fármacos contra el HIV, y de esa forma contenga al virus para que no se siga replicando y sus defensas puedan estar normales y seguir una vida normal como el resto de las personas. Y muerte puede ser algunas enfermedades, por ejemplo, la infección por hepatitis B, en un 1% de casos da una falla hepática del hígado fulminante donde genera la muerte directa del paciente y en ese caso no se pudo contener la infección, la enfermedad, ni se pudo curar el paciente. Entonces, resumiendo estos periodos, tenemos un periodo prepatogénico, donde como el individuo está sano, hablamos de que hay un equilibrio entre la gente, entre las bacterias, virus, hongos y parásitos, el medio ambiente en el que se encuentra ese individuo y entre el huésped. En este caso, si nosotros quisiéramos aplicar prevención, como estamos hablando de individuos sanos, aplicaríamos prevención primaria. Lo que vamos a poder hacer es, en este caso, si hablamos de protección específica, la vacunación. Nosotros tenemos vacuna, por ejemplo, contra algunos virus, como la varicela, rubiola, la parotiditis, el HPV, el virus del papiloma humano, también contra algunas bacterias o toxinas o toxoides, como tuberculosis, tétanos, difteria. Vamos a tener vacuna contra la poliomielitis, contra la hepatitis A, contra la hepatitis B,
y así un montón de vacunas que de forma específica nos puedan proteger en nuestro estadio sano. Dentro de lo que es el periodo patogénico, recuerden que es el periodo de enfermedad. Y teníamos un periodo subclínico o un periodo de incubación donde aparece la enfermedad pero no se manifiesta. Es un periodo asintomático que no me va a dar ningunos síntomas, pero ya vamos a tener la infección adentro del cuerpo. Y el periodo patogénico se dividía en dos etapas. Un periodo de incubación donde iba a haber un periodo prodrómico donde iba a haber signos y síntomas, pero estos iban a ser inespecíficos, y una etapa clínica propiamente dicha donde ya aparecen signos y síntomas propios de esa infección. Al estar hablando de una persona enferma, en el caso del periodo patogénico, si quisiéramos hacer prevención, ya la prevención es secundaria, buscando un diagnóstico precoz para hacer un tratamiento. Como por ejemplo habíamos visto en este caso los test rápidos de HIV, para detectar si en la población hay pacientes infectados con HIV y comenzar el tratamiento adecuado antes de que la enfermedad evolucione y le genere la destrucción de todas sus defensas y ese paciente aparezca con complicaciones como infecciones, neoplasias y su muerte. Y el periodo de resolución. ¿Cómo resuelve una enfermedad infecciosa? O se cura, o se vuelve crónica, o genera la muerte. Y en este caso ya la prevención es terciaria, porque la persona está con la enfermedad instaurada y lo que vamos a tratar de hacer es evitar que las secuelas de esa enfermedad lo afecten. Vamos a buscar lo que es la rehabilitación o la reinserción del paciente en la sociedad. Si nosotros no hiciéramos ningún tipo de prevención, ni primaria, ni secundaria, ni terciaria, si nosotros no hiciéramos diagnóstico de enfermedad, si nosotros no tuviéramos tratamiento, no existieran los antibióticos, los antiparasitarios, los antivirales o los antifúngicos, ¿qué es lo que tendríamos? Una enfermedad que se instaura y que evoluciona a lo largo del tiempo. Esto se denomina historia natural. Es la evolución natural de cualquier proceso patológico, desde que empieza hasta que termina, sin que intervenga la mano del hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta historia natural? Por ejemplo, un paciente que se infecta con HIV por contacto sexual con otra persona desconocida que tiene la infección. En este caso, la historia natural, sin la intervención del hombre, que el paciente empiece las primeras 2 semanas con síntomas gripales y un síntoma de incubación prodrómico donde va a tener febrícula, mialgias, malestar general, y luego por 10 años no va a tener síntomas. En esos 10 años el virus dentro del cuerpo se va a encargar de destruir todas las defensas de esa persona y esa persona luego se va a manifestar con complicaciones, con enfermedades como neumonía, con diarreas, con enfermedades del sistema nervioso central o con tumores. Y esa es la historia natural o la evolución de la enfermedad y lleva a la muerte. Lo mismo con sífilis. Hasta que aparecieron los antibióticos, los antiparasitarios, los antivirales y nosotros pudimos frenar la historia natural. Porque cuando detectamos la enfermedad, la diagnosticamos, hacemos el tratamiento y evitamos que la enfermedad evolucione con su historia natural. Vamos a hablar un poquito de lo que son los componentes de la enfermedad. Tenemos el concepto de epidemiología. La epidemiología lo que me va a hacer es definir el contexto en el cual es más probable que se desarrolle una determinada enfermedad. No es lo mismo la epidemiología de Buenos Aires que la epidemiología de Jujuy o Salta, porque hay diferente clima, porque hay diferente cantidad de gente, porque hay diferentes aguas, diferentes urbanizaciones. Tampoco es lo mismo las enfermedades que se van a generar en Argentina, que es un país del tercer mundo, que las enfermedades que se pueden generar en Estados Unidos o en Europa. La etiología, como dijimos, etiología es la causa. Entonces va a ser la causa más probable o la causa certera de una enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de sífilis va a estar causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. La patogenia, ¿sí? La patogenia, como dijimos, es el daño. Entonces van a ser los cambios morfológicos y funcionales que ese agente que me genera la enfermedad le va a hacer al organismo. Y así es como va a desencadenar la enfermedad. Una vez que se desencadena la enfermedad, vamos a tener lo que son manifestaciones clínicas, que va a ser el conjunto de signos y de síntomas, tanto específicos como inespecíficos, que produzcan una enfermedad. ¿Y cómo distinguimos lo que es signo de un síntoma?
Un signo es una manifestación objetiva. Es una manifestación que se observa por el médico y se puede medir en el paciente, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Yo le tomo la temperatura al paciente con un aparato y sé si la temperatura del cuerpo de ese paciente es 36, 37, 38, 39. La frecuencia cardíaca, yo se la mido y sé si el corazón está latiendo 60, 70, 80, 90 o 100 latidos por minuto. Lo mismo con lo que es la frecuencia respiratoria o el eritema en la piel. Si el paciente tiene una lesión eritematosa, es decir, colorada en la piel, yo puedo ir midiendo si eso aumenta de tamaño en centímetros o si va a ir disminuyendo. A diferencia de un síntoma, que es una manifestación subjetiva, es decir, es una manifestación que me refiere al paciente. Por ejemplo, el dolor, la sensación de cansancio o el malestar. Eso es algo que yo no puedo medir. Un paciente me puede decir, me estoy muriendo de dolor y que ese dolor sea el más grande de su vida, de un 10 en 10. O un paciente me puede decir, tengo poco dolor porque tiene mayor tolerancia al dolor cuando en realidad también se puede estar tratando de algo grave. Con la sensación de cansancio, de fatiga, el malestar, no hay forma de cuantificarlo. Entonces el síntoma es algo que me refiere al paciente que no se puede medir, que en las diferentes personas puede ser diferente. El dolor en cada persona, el cansancio, el malestar, la fatiga, la falta de aire. En cambio un signo es algo objetivo que se puede medir. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, alguna lesión en la piel, la temperatura. Luego de tener la enfermedad, nosotros vamos a realizar un diagnóstico, que es buscar ese agente causal de la enfermedad. El diagnóstico a veces es clínico. Yo, por ejemplo, sé que si un paciente me viene con vesículas en el labio, lo más probable es que sea herpes, y eso es un diagnóstico clínico, que es en base a los signos y los síntomas que me presenta el paciente. Pero hay veces que como las manifestaciones clínicas son inespecíficas, como dijimos, a veces un paciente tiene algo respiratorio, pero tiene febrícula, tos, y yo ahí tengo que saber si es algo de la garganta, es algo de las vías aéreas superiores, de la faringe, es algo de la laringe, de los bronquios o del pulmón. Entonces, en esos casos, tengo que recurrir a estudios complementarios y estudios de análisis de sangre, estudios de imágenes, para poder buscar qué enfermedad tiene. Las diferentes posibilidades de diagnóstico que me generen una enfermedad van a ser los diferentes diagnósticos diferenciales del paciente. Y finalmente, una vez que yo tenga el diagnóstico de este paciente, voy a tener que instalar un tratamiento, que va a ser el conjunto de acciones que contribuyan a la curación del paciente, o al menos que atenúen los signos y los síntomas cuando la enfermedad no se puede curar, con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente y que se pueda reincorporar en la sociedad. Así como vimos toda esta clasificación de enfermedades según cómo se generan y hablamos de las enfermedades infecciosas, las enfermedades también se pueden clasificar según la duración. Las enfermedades agudas van a ser aquellas que se manifiesten rápidamente, tienen una corta duración. Y más o menos para clasificarlo vamos a decir que son enfermedades que por lo general se generan en menos de 3 semanas, en menos de un mes o en menos de 3 meses, y va a depender de cada patología. Que sea agudo no quiere decir que sea grave, solamente quiere decir que se manifiesta rápidamente y tiene corta duración. Una faringitis es algo agudo, por ejemplo. En cambio, las crónicas son aquellas enfermedades de larga duración, por meses, incluso años, tienen progresión lenta, así más de 6 meses. Por ejemplo, el HIV en su estadio SIDA, la diabetes, la hepatitis B, que van a ser enfermedades crónicas. Muy bien, entonces los objetivos de esta clase iban a ser comprender la definición de salud. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud define a esta como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Conocer el determinante de salud más influyente. Vimos que los determinantes para la salud eran la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema sanitario. El más influyente es el estilo de vida, que va a depender de los hábitos del paciente, por algo es 100% modificable. Poder clasificar las enfermedades. Las enfermedades las clasificamos en traumáticas, las que estaban generadas por alguna colisión o un impacto, las ambientales, producidas por factores del medio ambiente, las tóxicas, por contacto con algún producto nocivo para el organismo, las metabólicas, que pueden ser por herencia o por alimentación inadecuada que me alteran el metabolismo, las degenerativas, alguna
enfermedad que tenía la función normal de un órgano, pero este se va alterando y se va degenerando. Las neoplásicas, ¿sí? Los tumores que podían ser benignos o malignos. Las mentales, que son las enfermedades psiquiátricas. Y las infecciosas. Y por otro lado, vimos que las enfermedades se pueden clasificar según el tiempo en agudas y en crónicas. Agudas son de rápida manifestación y corta duración. Las crónicas son de progresión lenta y de manifestaciones que duran meses, incluso años. Por otro lado, comprender los diferentes periodos relacionados a las enfermedades infecciosas. Vimos que estas van a tener un periodo prepatogénico donde el individuo está sano y hay equilibrio entre el agente, el medio y el huésped. Un periodo patogénico donde se presentan los signos y los síntomas. Un periodo subclínico o de incubación donde el paciente está asintomático porque el microorganismo se está reproduciendo, tiene la infección pero no la enfermedad, y ya un periodo patogénico propiamente dicho donde se manifiesta la enfermedad porque hay síntomas y signos. Teníamos un periodo prodrómico con signos y síntomas inespecíficos y una etapa clínica propiamente dicha con los signos y síntomas propios de esa enfermedad. Y la resolución, que podía ser la recuperación, la cronicidad o la muerte del paciente. Y finalmente los diferentes componentes de las enfermedades. Y con componentes estamos hablando de epidemiología, que es un contexto donde vemos que se puede desarrollar o no una enfermedad, la etiología, que es la causa, la patogenia, que es el daño, las manifestaciones clínicas. El signo es una manifestación objetiva que se puede mensurar o medir, y el síntoma a lo que me refiere el paciente, que no se puede medir. Debemos realizar un diagnóstico que puede ser clínico o podemos utilizar estudios complementarios. Y el diagnóstico diferencial son todas las posibles causas que yo tengo que ir descartando hasta llegar a la causa que le está generando la enfermedad de ese paciente, y finalmente el tratamiento. Entonces esto es toda una introducción que estamos viendo con respecto a la salud y la enfermedad, para luego dar lugar a las diferentes clases que vamos a seguir viendo con respecto a netamente enfermedades infecciosas y enfermedades infecciosas de relevancia médica. Muchas gracias, chicos, por su atención. Hasta la próxima clase.